Bueno, pues trabajo en Semiconductores Sistemas S.A. Soy, como ha dicho Ignasi, el manager de desarrollo de negocio en transformación digital. Y bueno, pues tengo más de 31 años de experiencia en temas relacionados con sistemas de información, fundamentalmente pues temas GIS, temas BIM, temas CAD, lo que es mucha informática gráfica, bueno, en proyectos grandes, pequeños, he estado en multinacionales, en pymes, en grandes empresas. Bueno, pues la verdad es que modestia aparte tengo bastante experiencia en proyectos muy variados. Entonces, bueno, os quería explicar digamos, la visión que tenemos desde SEIS de los nuevos gemelos digitales, bueno, en este caso aplicados al entorno portuario, con un componente muy importante de las tres dimensiones, la realidad aumentada y la realidad virtual, ¿no? Jesús, no sé si en la parte superior tenemos como una ventanita de Sí. HP, micrófono y tal. No sé si se puede clicar Pues sí, o queda fijo. estaría intentando, pero antes lo he intentado, pero no sé por qué no consigo minimizarla. Vale, pues no te preocupes. Pero deshabilitar no consigo. Tranquilo, tranquilo. Tenemos que haber ensayado antes. No te preocupes. Sí, no consigo. Bueno, lo que os comentaba. Entonces, dentro de este entorno de gemelos digitales, bueno, pues SEIS ha hecho una apuesta importante por desarrollar este nuevo tipo de sistema con un objetivo muy ambicioso, innovador y lo más disruptor posible. Entonces, bueno, pues os voy a comentar rápidamente, porque tampoco puedo explicar mucho también por temas de que está ahora el tema trabajándose, de una iniciativa que hemos planteado al Plan Puertos 4.0 en un consorcio que, bueno, que aunque no veis aquí, porque esto no consigo quitarlo, pero bueno, es una agrupación, un consorcio formado por IDASA Sistemas, por Arisnova, por SEIS y por la Fundación Valencia Port. Y lo que hemos planteado es un proyecto muy innovador, proyecto piloto muy innovador de gemelo digital portuario tridimensional con realidad aumentada y realidad virtual. Que lo que intenta es, bueno, de una manera muy integradora y lo más transparente posible, intentando generar un modelo de datos común, interoperable y lo más abierto a cada uno de los sistemas fuente que gestiona datos y gestiona procesos en los puertos, enfocado fundamentalmente a lo que son los activos y las operaciones asociadas a los activos físicos, pues una integración de los sistemas usados en el puerto de tipo GIS y, bueno, y los propios sistemas de localización asociados a la información geográfica. Por supuesto, sistemas de gestión de planos, sistemas BIM, de modelización de modelos de construcciones y de infraestructuras, sistemas de GMAO, FM, AM, o sea, todo lo que sea gestión y mantenimiento de activos y facilities management, la integración con el IoT y con el tiempo real, asociado en muchos casos al IoT y a sensórica. Y, bueno, por supuesto, integración de algoritmia de inteligencia artificial, machine learning y deep learning, y los sistemas que están procesando los datos en tiempo real de instalaciones como son los SCADA, junto con sistemas de inteligencia operacional, Business Intelligence, Business Analytics, que muchos de ellos pues, lo que utilizan son los datos en tiempo real de SCADA, ¿no? De tal manera que este gemelo digital 3D ofrezca una visión conjunta de toda esa información integrada e interaccionada entre ella. Entonces, el propósito de nuestra iniciativa pues, es trabajar en cinco dimensiones, en cuanto evidentemente las tres dimensiones del espacio, la dimensión tiempo y asociado a eso el tiempo real, por supuesto, y la dimensión de los datos, esto es, datos asociados al espacio y al tiempo, de tal manera que estés trabajando en un entorno multidimensional caracterizado por espacio, tiempo y datos asociados a los activos que están en el espacio y que se operan en el tiempo, ¿vale? Evidentemente, pues lo que queremos es integrar y cohesionar con otras plataformas, que el gemelo digital sea un elemento compendiador, generando, pues trabajando en un entorno de Open Data para que permita consumir e interaccionar con aplicaciones de terceros,
y evidentemente pues que sea un entorno totalmente adaptable, modulable, compatible, integrable, accesible y muy amigable para los distintos tipos de usuarios, ¿vale? Entonces aquí veis un poquito el flujo de trabajo que se suele dar digamos, en los datos y en los sistemas que en cualquier infraestructura pues, del transporte y no del transporte, cualquier infraestructura, como puede ser un puerto, un aeropuerto, una estación de ferroviaria, pues se utiliza, ¿no? Que por un lado están los datos geográficos y el sistema GIS, los datos de construcciones, infraestructuras que ahora mismo se manejan con datos de CAD y de una manera más moderna pues con lo que serían ya los modelos BIM y evidentemente toda la información que se maneja en la plataforma base de gestión de activos, de mantenimiento y gestión de activos junto con los sistemas SCADA, sistemas de IoT, sistemas de analítica de datos y lo que veis ahí en el centro de esa estructura pues genera unos servicios. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que tiende a ocurrir actualmente? Pues que, bueno, hay diferentes sistemas, pero en muchos casos la gran mayoría, la inmensa mayoría de muchas infraestructuras y de muchos sistemas de gestión es que no hay una comunicación real y efectiva entre estos distintos sistemas y ello hace que, digamos, los servicios que se pudieran beneficiar de todos esos conjuntos de sistemas pues no tienen un buen rendimiento o podrían tener mucho mejor rendimiento si lo que se consiguiera fuera una plataforma, como llamamos nosotros, que es lo que estamos buscando en nuestro gemelo digital, por un lado, que sea una plataforma de modelo de datos como común denominador para todos los sistemas y de tal manera que ese gemelo digital haga que todos los datos se compartan y se entiendan entre sí y a su vez disponer de un visor atractivo integrado para esos mismos datos y para los sistemas que alimentan a la plataforma gemelo digital, ¿no? Entonces, esta es, digamos, la parte innovadora, disruptora, digamos, que estamos planteando con este nuevo gemelo digital, que va más allá de muchos gemelos digitales que se plantean actualmente, que tienen un aspecto de visualización muy bonito y atractivo, pero no entran en la problemática real de interaccionar con los sistemas de procesos y operaciones y gestión de activos, ¿no? Entonces, ¿qué estamos buscando, ¿no? Por un lado, con esta plataforma, ir del BIM al gemelo digital, ¿no? De tal manera que el gemelo digital lo que consiga es utilizar modelos BIM, evidentemente trabajando de un entorno tipo Common Data Environment, de BIM, en donde haya una estructura colaborativa de modelos y de datos, y el poder en ese gemelo digital combinar el BIM con los datos de control de operación y mantenimiento portuarios, ¿no? Y por otro, bueno, evidentemente, además, la ventaja de utilizar los BIM en un gemelo digital es que podrás interactuar los objetos del BIM que se utilizan dentro de ese modelo con datos informacionales de logística, de operacionales y datos de posicionamiento como pueden ser sistema ICE u otros sistemas de localización de transporte terrestre, de movimiento de camiones que se estén produciendo, ¿no? Este nuevo... Perdona, Jesús, perdona, ¿el sistema ICE qué significa? ICE es el sistema de posicionamiento, digamos, de buques utilizando fundamentalmente sistemas GNSS, Global Navigation, sistemas de posicionamiento global de satélite, ¿vale? Entonces, el ICE son sistemas que te permiten tener posicionados los buques y poder ver su movimiento en tiempo real, ¿vale? Evidentemente, en un puerto no solo tienes los buques en movimiento, tienes evidentemente los convoyes ferroviarios, tienes los camiones, etcétera, etcétera. Entonces, cuando comento ICE, al final lo que estamos comentando es un poco movimiento de todo tipo de medios de transporte, ¿no? Dentro del entorno portuario, ¿vale? El tema también importante, el dinamismo. Lo que estamos buscando con este gemelo digital es integrar diferentes fuentes de información de una manera muy dinámica, ¿eh? De tal manera que no tengas que estar generando conectores cada vez que tengas un planteamiento de una nueva conexión con otro sistema. Bueno, por supuesto la riqueza visual, ¿no? Evidentemente utilizar las capacidades
de BIM junto con capacidades de renderización avanzada de los datos que se manejan en el BIM para tener una vista de alta calidad y de alta realidad en los elementos que se están supervisando en el puerto y la intersección con otros sistemas, ¿no? Evidentemente realismo, ¿no? Pues el realismo en los modelos pues muchas veces te permite no tener que estar, digamos, utilizando tanto dato alfanumérico que a veces no se entiende bien, ¿no? Por supuesto el tiempo real, ¿no? Evidentemente pues utilizar el tiempo real para poder hacer un seguimiento en el gemelo digital del puerto de los eventos que se vayan sucediendo. Y la realidad aumentada, pues combinar en el gemelo digital capacidades de realidad aumentada para poder estar viendo eventos y sucesos que por otro lado vienen esa información de los distintos sistemas operacionales, ¿vale? De esta iniciativa contamos ya con algunas pruebas de concepto de partida ya realizadas, como es en el caso con el puerto de Valencia, con el BI-SCADA Smart Port, que es un desarrollo de un modelo 3D de muy alta calidad que se conecta con sensores y con sistemas SCADA, que bueno, veis ahí un par de pantallas de ese concepto. Y por otro lado, el proyecto de Green Seaports de la Autoridad Portuaria de Valencia, Fundación Valencia Port, que lo que permite es analizar y utilizar los datos de plataforma IoT y Big Data, de datos que vienen de sensores y otras plataformas en el tiempo real, ¿vale? Entonces, el plan de realización del proyecto piloto, pues lo que vamos a plantear es, evidentemente, utilizar los diferentes sistemas base, desarrollar un modelo de datos común dentro del gemelo digital y alimentar esos datos al gemelo digital para utilizar tener un visor de alta calidad y muy interactivo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los componentes generales de esta solución? Pues bueno, las dos problemáticas es, por un lado, cómo consigues que de los sistemas base se generen input inteligentes para poder explotar esa información en un gemelo digital y darle sentido, darle respuesta a las necesidades de los stakeholders y de los integrantes del ecosistema portuario. Y por otro lado es, bueno, ya he conseguido tener un modelo de datos común denominador con unos inputs adecuados, ¿qué problemática y qué necesidades tengo, qué hacer en un gemelo digital portuario para que responda a las necesidades reales de portuarias, ¿no? Bueno, aquí veis, bueno, muy rápidamente, el plan de realización sobre los componentes generales, pues un poco la integración que hemos planteado con diferentes sistemas que en el caso del Puerto de Valencia pues ya utilizan parte de ellos para poder conseguir este objetivo, ¿no? Al final lo importante es un modelo de datos común que permita introducir cualquier tipo de dato de una manera homogénea y relacionada entre sí y que esos datos sean fácilmente legibles y utilizables por un gemelo digital para poder representar y poder visualizar, generar dashboards, visores, trabajar sobre objetos en modelo de datos común para alimentar a otras aplicaciones. Bueno, aquí veis un ejemplito de cuál sería el planteamiento general de cómo utilizar el componente de la localización en un puerto, en cualquier infraestructura. En este caso, bueno, estamos hablando de un puerto, personas, transporte de mercancías, los dispositivos de localización, localizar la información con dispositivos adecuados, con múltiples formas de localizar, como veis ahí, con sistemas de GPS, de GNSS, Wi-Fi, Bluetooth, etcétera. Y luego explotar toda esa información en un sistema GIS y gemelo digital para explotar esos datos de localización, que hay muchas posibles utilizaciones para trazabilidad física temporal, vigilancia, cálculo, seguimiento de rutas, mapas de calor, mantenimiento, y esas utilidades o servicios, pues poderlos utilizar en dispositivos inalámbricos o en aplicaciones con tablets o smartphones para que el usuario final pueda tener un uso real y dinámico dentro de las mismas instalaciones portuarias, ¿no? Aquí veis un poquito la funcional resumen de ese gemelo digital. Bueno, que al final lo que ya os he comentado, ¿no? Que al final pueda reflejar en tiempo real de forma fidedigna el estado operativo, que pueda utilizarse con múltiples dispositivos, que permita unificar y mapear los datos conectados en una imagen operativa en 3D en tiempo real
y luego pues que se pueda conectar con los distintos sistemas que utiliza el puerto, ¿no? Bueno, aquí veis un resumen de la funcionalidad que este gemelo digital puede dar. Pues visores alarmas 3D, visores de estados ambientales en 3D, utilización de capacidades de realidad aumentada, virtual, por supuesto con visores de GIS y BIM en 2D y en 3D, y luego múltiples capacidades de localización, gestión de activos, uso de estaciones meteorológicas, apoyo al transporte dentro del recinto portuario y en el exterior e interior para evitar, por ejemplo, cuellos de botella en entradas y salidas. ¿Vale? Bueno, ya entrando en, digamos, en los componentes del sistema, pues estaría como funcionalidad el tema de integración del modelo digital con un GEMA OFM, que lo que te permite es el poder aprovechar todas las capacidades que te da un sistema de mantenimiento, de gestión y mantenimiento de activos y de servicios en un visor atractivo y para múltiples usuarios, ¿no? Por otro lado, la integración del GIS en ese gemelo digital, de tal manera que puedas tener una representación 3D, una representación geográfica de poco detalle a mucho detalle de qué es lo que está ocurriendo espacialmente en el puerto. Bueno, aquí veis un ejemplito de una aplicación de GIS para el puerto de Bilbao de gestión de mercancías peligrosas. Aquí veis algunos ejemplos que te permiten pues, utilizar los datos de las mercancías peligrosas, los datos de los buques, las entradas, las relaciones. Bueno, tampoco voy a entrar mucho en esto porque tengo mucha información que explicar, ¿no? Temas de análisis de amenazas ante un accidente, una explosión, dependiendo del tipo de agente que sea, químico, de gas natural licuado, etc. ¿Vale? El tema del BIM. Aquí, bueno, evidentemente el uso de los modelos BIM, ¿no? Te permite, por un lado, bueno, como repositorio de datos de ingeniería, de arquitectura y de construcción, lo que te permite es tener esa información en un gemelo digital en cualquier fase del ciclo de vida de los activos que se gestionan, ¿no? Entonces, te permite, si llegas hasta un nivel máximo en el uso de los BIM, a llegar a un nivel de completitud, digamos, 7D, ¿no? De tal manera que incluyas el uso del BIM en la gestión y mantenimiento de los activos. Por supuesto, en un gemelo digital es importante utilizar en la parte del BIM que entra un Common Data Environment que te permite hacer un uso colaborativo y corporativo de los modelos para los diferentes usuarios de una manera corporativa y cooperativa, ¿no? De tal manera que permite trabajar en modo BIM World Sharing y además aprovechar la visión 3D de un gemelo digital de calidad para digamos, mejorar los manejos espaciales. Y por último, pues evidentemente lo que permite este gemelo digital es la integración de BIM con los sistemas ya os he dicho, de mantenimiento de activos, el propio GIS, y muy importante con los sistemas SCADA y los sistemas de tiempo real IoT, ¿no? De tal manera que tú puedas estar trabajando con los BIM que pueden ir variando a lo largo del tiempo conforme desde que tú tienes el proyecto de obra, luego la obra, luego la obra está en utilización y todos el mantenimiento de esa obra y el rejuvenecimiento de esa obra, digamos, pues que tú puedas utilizar los modelos BIM evolucionados en el gemelo digital 3D con una alta calidad y además alimentándolos con datos en tiempo real para poder ver todo ello integrado. Y finalmente, la pata final, digamos, de este gemelo digital sería la integración con lo que serían datos industriales digamos, de la explotación portuaria y utilización de esos datos de explotación portuaria en sistemas SCADA, sensores IoT, de tal manera que esos sistemas operacionales inteligentes puedan obtener información adicional, inteligente, pues de una manera, y pueda ser utilizada en el propio gemelo digital 3D. ¿Vale? Y con realidad aumentada de realidad virtual se pueda estar analizando esos datos, resultado de la analítica de datos de esos sistemas. Bueno, y evidentemente el propio visor 3D, ¿no? Del gemelo digital, que lo que permitirá es una gran interactividad y evidentemente tienes un visor 3D dinámico. Esto es, le tiene que estar entrando
información en tiempo real y información de operaciones, información del propio Gmao, que por ejemplo esté diciendo, oye, pues aquí en este elemento de este equipo BIM que está aquí, resulta que hay una orden de trabajo porque había una avería que de una alarma que damos en la escada y se ha emitido una orden de trabajo de tal manera que dentro de 4 horas este equipo va a ser atendido, ¿vale? Y el gemelo digital 3D lo que permitirá será poder ir viendo toda esa información de una manera amigable y multiusuario de forma muy ágil y dinámica. Y bueno, ya está. Esto es lo que os quería contar.